Muchísimas gracias. Para mí es un gran honor poder estar aquí y compartir con toda la juventud de la Asociación Dominicana del Norte. Es un campo muy apreciado. Tengo grandes recuerdos de mis años de estudiante en la universidad. Allí colporté, allí asistí a varios camporí en la Asociación del Norte. Así que tengo grandes amigos allá, tengo mentores y qué decir tantas cosas lindas de la Asociación Dominicana. Entonces, siempre estamos prestos y listos y dispuestos para compartir. Hemos estado acompañando varios camporí de allá del campo y entonces para mí es un gran honor y un gran privilegio el poder estar en esta certificación histórica este año 2025. Así que esta promoción 2025 que se está preparando, que se está gestando, esperamos con la ayuda de Dios que termine, que al final de año canten victoria, que se propongan y alcancen esta meta de completar toda su certificación y su preparación en materia de requisitos para llegar a ese galardón final, que es poder decir, me preparé para servir al Señor Jesucristo. No es tanto el PIN, no es tanto el botón JA del líder juvenil, sino más bien la preparación y el conocimiento que ha de adquirir para ser un mejor siervo del Señor Jesucristo. Así que gracias al pastor Regalado por tomarme en cuenta, por la invitación, ese gesto. Le agradezco bastante al presidente Lorenzo, mi colega, y a todo el equipo administrativo, departamental, los pastores, los laicos, que yo sé que apoyan este lindo ministerio juvenil en esta poderosa asociación. Así que inmediatamente vamos a iniciar, vamos a tomarnos unos minutos para repasar un poquito lo que es este seminario introductorio acerca de la estructura de la iglesia y del ministerio juvenil. Y quiero comenzar hablando de la estructura de la iglesia porque es importante que cada joven adventista sepa cómo se estructura su iglesia, porque el ministerio juvenil es un ministerio, como dice su nombre, de la iglesia. La iglesia es un marco más amplio donde una sección se llama ministerio juvenil, donde hay más secciones que también integran el conjunto de la iglesia adventista del séptimo día. Así que ningún joven adventista, ningún líder juvenil adventista puede estar desapercibido sin conocer su iglesia. Así que voy a compartir pantalla en este momento para presentar lo que será nuestro apoyo visual de este seminario de líder juvenil. Muy bien, entendiendo la historia, la filosofía, visión, objetivo y estructura del Ministerio Juvenil Adventista. Así que permítanme ver lo que en un par de minutos estaremos desarrollando, que es la estructura de la iglesia adventista, la historia de ministerios juveniles, historia de las clases, cambio de nombre del departamento, filosofía, visión, objetivos, grupos de edad y entonces el organigrama. Ya los ideales es una tarea que va a quedar para los líderes que ya tienen el manual y entonces yo les voy a pedir que ustedes lean este capítulo como todos los capítulos de cada uno de los 10 seminarios que van a recibir para que tengan un poquito más de conocimiento, porque uno no puede abarcarlo todo por asuntos de tiempo y entonces trata de buscar lo mejor que entiende puede ser de ayuda para ustedes. Así que mi tarea es que ustedes lean ese capítulo número 1 del manual de líder juvenil. Así que entramos en materia. Primero, como decía, quiero que veamos la estructura de la iglesia adventista. Miren, la iglesia adventista es un pueblo con 22.3 millones de miembros. Hasta el año 2023 son estas estadísticas. El crecimiento anual de esta iglesia es de un 3-4% anual, 1 millón de nuevos miembros se bautizan cada año. Tenemos presencia como iglesia adventista en 215 países y territorios. Así que estamos casi en los 230 y tantos países reconocidos por la Organización Mundial, la ONU. Tenemos más de 167,000 congregaciones alrededor del mundo y 1.2 millones se bautizaron alrededor de en el año 2022 allí, más o menos. O sea, tenemos una tasa así como de 1 millón tantito de miembros anuales que se añaden a la iglesia. Así que estamos cumpliendo con la misión del Señor. Estamos distribuidos de la siguiente manera. En África tenemos 9.4 millones. África es la región con más adventistas del mundo, representa el 42%. Luego está Latinoamérica, donde están todos los países de habla
hispana de todo el continente americano y entonces, y algunos de Europa. Tenemos también en Asia 3.1 millones, el 14%, Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, 1.3 millones, representan el 6%, y Europa y Oceanía 1.3 millones, que representan el 6%. Así es como se distribuye la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ahora, ¿cómo nuestra estructura organizativa? Nuestra iglesia tiene el modelo representativo, es decir, el modelo donde la iglesia, sus líderes tienen todo el poder para delegar representatividad de los diferentes niveles que vamos a ver más adelante. Así que tenemos regiones como divisiones, tenemos asociaciones, misiones, tenemos uniones y tenemos iglesias locales. Y ahorita lo vamos a ver. En nuestra estructura tenemos 13 divisiones. Las divisiones no son regiones de la iglesia, sino sedes de la conferencia general que atienden un conjunto de uniones. La estructura de la iglesia, las divisiones no son parte o una estructura, un órgano aparte autónomo, sino que representa a la iglesia en ese territorio. Así que el presidente de esa división es vicepresidente de la conferencia general. De eso tenemos 13 divisiones. Tenemos 138 uniones, de las cuales tú y yo pertenecemos a los dominicanos, lógico, porque otras personas quizás van a ver este video. Nosotros pertenecemos a la Unión Dominicana, así que somos parte de esas 138 uniones y 488 asociaciones y misiones. Así que la Asociación del Norte es parte de unas de esas 488 uniones, perdón, misiones y asociaciones. Tenemos más de 25,000 pastores en todo el territorio y y millones de ancianos, diáconos, voluntarios, perdón, voluntarios activos del Ministerio Juvenil. En materia de educación, tenemos 9,487 escuelas de todos los niveles, en todos los niveles. Primarias y secundarias, 9,300, con más de 7 millones de estudiantes. Tenemos 118 universidades y colegios superiores con más de medio millón de estudiantes. Y los servicios de nuestros cultos se realizan en más de 1,000 lenguas distintas. Alabados el nombre de Dios. Ya ustedes pueden ver la complejidad de la predicación del evangelio y la estructura de la iglesia nos ayuda a poder llevar el mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En materia de salud, porque tenemos una iglesia completa, 227 hospitales y sanatorios, 535 clínicas y dispensarios y más de 150,000 empleados en el sector salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ahora, en materia de juventud, que es lo que nos atañe en esta noche, el 60% de los miembros de esta iglesia tienen menos de 30 años. Por eso los programas juveniles son tan importantes y por eso, querido líder, tú te estás preparando para dirigir alguna rama, alguna faceta, alguna iniciativa del ministerio juvenil, porque somos el 60%. Yo me incluyo, todavía estoy joven. Así que el 60% tiene menos de 30 años. Es que yo ya pasé la barrera de los 30, pero mantengo mi espíritu juvenil. Y solamente los programas ya dentro del Ministerio Juvenil especializados, por citar uno de lo que tenemos, el Club de Conquistadores, atiende a más de 1.2 millones de jóvenes en todo el mundo. Por esa razón, jóvenes, es tan importante conocer la iglesia. Así que como esto va a quedar preparado, de todas maneras le vamos a enviar este seminario a nuestro director para que él pueda compartirlo con ustedes y puedan allí tenerlo para su apreciación, estudio y presentación. Así que nuestra iglesia, la estructura es importante y no podemos permitir que nadie ataque la estructura, no porque soy pastor y porque usted es miembro de la iglesia, sino que la estructura nos ayuda a tener un mismo mensaje y a poder llevarlo alrededor del mundo a través de los diferentes ministerios. Por eso el Señor vio a bien tener estructura y no solamente nuestra iglesia. Desde el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, usted va a encontrar estructura porque es la manera como Dios mantiene el orden, la disciplina, pero sobre todo el desafío más grande de esta iglesia adventista del séptimo día, que es la unidad. En más de 150 años hemos mantenido la unidad. Así que alabamos el nombre del Señor. Ahora, ¿cómo es la estructura de la iglesia adventista del séptimo día? Como decía ahorita, Asociación General, la división que pertenecen son sedes de la Asociación General, la Unión, Asociación y Misión y la iglesia local.
En nuestro manual de iglesia establece que el poder recae sobre la iglesia local. El único nivel que tiene autoridad para aceptar miembros y despedir miembros es la iglesia local. Ni la conferencia general o sus divisiones, ni las uniones, ni el campo local, asociación de misión, tiene la prerrogativa de aceptar o despedir miembros. Así que solamente la iglesia local. La iglesia local se reúne en la composición de asociación o misión y envía delegados representantes con voz autorizada de cada iglesia organizada y de los grupos que son la iglesia de la asociación, una pequeña representación. Allí en congreso sesión, entonces elige la estructura de la asociación, llámese administradores departamentales. Luego el conjunto de asociaciones y misiones que forman la unión se reúnen y en representación entonces eligen los líderes de la unión. Y luego los líderes de las uniones, que vimos ahorita, las 138 uniones cada 5 años se reúnen para elegir los líderes de la división y de la conferencia general, porque es un poder que se va delegando de nivel en nivel, siendo la iglesia local el nivel más importante. Así que como miembros de la iglesia adventista, reside en nosotros, recae en nosotros el poder de la mayoría para gobernar la iglesia local. Así que yo sé que suena como raro, pastor, pero la conferencia general, la unión, la asociación, es cierto, una iglesia es pequeña, es una unidad, pero cuando el conjunto de iglesias se reúne, me parece que son 312 congregaciones que tienen la Asociación del Norte, según el secretario, creo que me había dado ese dato. Y entonces cuando esas 300 y tantas se reúnan en un congreso de la asociación, son los que tienen el poder, esos representantes laicos, para escoger. Así que el presidente, el director de jóvenes y ningún miembro de la asociación puede escogerse a sí mismo y decir, no, yo voy a estar aquí por 30 años. No, cada 4 años las iglesias mandan sus delegados que en sesión se reúnen para administrar los líderes de la Asociación Dominicana del Norte. Así que el nivel más importante es la iglesia local. No se equivoquen. Líder, no te equivoques. No es la conferencia general, sus divisiones, no es la unión ni la asociación o misión. Es la iglesia local. Ahora bien, vamos entonces a tener un poquito de historia, un poquito de historia. A mí me encanta la historia y entonces no tengo tiempo para hablar un poquito de la iglesia por asuntos de tiempo, pero sí tenemos que recordar que la iglesia se organizó en el año de 1863. Anoten esa fecha, 23 de mayo del año 1863 se establece o se organiza la iglesia. ¿Y por qué la iglesia se organiza? Justamente porque los primeros adventistas, después del gran chasco de 1844, comenzaron a reunirse y a tener propiedades y a tener imprentas y a imprimir periódicos, pero estaban a nombre de personas, de particulares, Jaime White y otros. Entonces había un tema: si una persona de esa fallecía con el nombre de esa entidad o de esa propiedad, la iglesia no iba a poder tenerla, sino que iba a ser heredada por los hijos de esas personas. Así que eso llevó a esos primeros adventistas a decidir y a optar por organizarse, establecer una institución, una iglesia organizada que pudiera agrupar todas las propiedades y tenerla a su nombre para que puedan ser perpetuadas en el tiempo y puedan dirigir la obra sin ningún contratiempo. De la misma manera, el Ministerio Juvenil le pasó algo similar. En el año de 1879, dos jovencitos, Fenner y Warren, decidieron que necesitaban también aportar en cuanto a materia de evangelización en la iglesia local. Los jóvenes no tenían ningún papel protagónico, excepto el periódico, el instructor de la juventud que publicaba en la iglesia a través de Jaime White, que era su editor. Solo lo único. Así que ellos dijeron, ¿por qué nosotros no podemos reunirnos y compartir nuestra fe con otros jóvenes? Así que solicitaron a sus padres permitir reunirse y ellos le cedieron el sótano de la casa para que se reunieran. En principio, estos chicos, en el año de 1879, se reunieron. Los chicos aparte y las chicas aparte, porque no podían mezclarse todavía en ese tiempo. Y allí se realizó la primera sociedad de jóvenes de la iglesia adventista del séptimo día. Eso comenzó a dar fruto. Por un lado, las bandas de rayos y otros lugares comenzaron a establecerse esos grupos de estudios juveniles que luego llama sociedad de jóvenes.
hasta que la iglesia en el año de 1901 ve la exponencia de estos grupos y la disponibilidad del trabajo del ejército y guiado por Elena White a través de visiones que tuvo y que están plasmadas en el libro Mensajes para los Jóvenes, la iglesia que se estaba habilitando era exponencial. De tal manera que en el Congreso de 1907, la iglesia aprobó la formación del Departamento de Jóvenes de la Conferencia General y fue nombrado el pastor M.E. Kearns como primer director de jóvenes. Yo sé que tú cuando cantas el himno de los guías mayores mencionas ese nombre y el pastor Kearns prosiguió. Quizás no sabía quién era el pastor M.E. Kearns, pues ya te enteras que es el director, primer director de jóvenes de la Conferencia General. Así que el pastor Kearns tiene el honor de parte de Dios y esta iglesia de preparar todos los elementos iniciales del ministerio juvenil, todo lo que es visión, misión, valores y parte de algunos de los ideales que tiene el ministerio juvenil. El Señor le permitió al pastor allí trabajar en ese sentido y se creó el departamento de jóvenes misioneros voluntarios de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Note, misioneros voluntarios. Este ministerio juvenil nació como misionero. Y es que todos nacemos en esta iglesia como misioneros. Aquí no hay ningún programa para entretener. Tenemos los programas para capacitar y para salir a rescatar, para llevar el mensaje y que otros puedan añadirse a este mensaje precioso que representa la iglesia adventista del séptimo día. De igual manera, entonces, la división norteamericana realiza el primer Congreso de Jóvenes del mundo en el 1947, con el pastor Dunbar, era el director mundial de jóvenes. Luego se realiza otro Congreso Mundial en Zurich, Suiza, en el año de 1969. Teodoro Lucas era el director mundial. Y entonces allí el plan que había creado el pastor Ken de estudio de la Biblia fue cambiado al plan Encuentro, adoptado en 1946. Si tú no conoces el plan Encuentro, era el plan de lectura de la Biblia junto con la serie El Gran Conflicto, Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, El Deseado de todas las gentes, Hechos de los Apóstoles y El Conflicto de los Siglos. Así que había un plan de lectura de la Biblia junto con esos capítulos de esos libros en mancomunado, y a eso se le llamaba la serie El Plan Encuentro. Quizá en algunos lugares está descontinuado, posiblemente nunca lo han escuchado, pero animamos que ese plan continúe funcionando. Luego, el pastor John Hancock en el 1946 organizó el primer club de conquistadores. Y entonces allí nace un ministerio especializado dentro del ministerio juvenil. Ya no damos abasto al ministerio juvenil porque atendía jóvenes, pero los adolescentes no estaban siendo atendidos y no cabía mucho en la composición social de ese tiempo. Así que el pastor Hancock, Matt Maguire, en otro lugar, también estaban trabajando con los conquistadores, los Trailblazers y otros nombres que había para esos tiempos. Y se organiza en California, en Riverside, el club patrocinado por una conferencia del sudeste de California en el 1946. Ya la conferencia general entonces, cuando ve el funcionamiento 4 años después de este club que se expandió por muchas partes de Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, la Asociación General dijo no, la cumbre el concilio de otoño de 1949 decide llevar al Congreso Mundial de 1950 la propuesta de que el club de conquistadores sea organizado como un ente amparado bajo el Ministerio Juvenil, pero con su propia identidad y organigrama, estructura. Igual que el Ministerio Juvenil tiene su estructura, el Club de Conquistadores también tiene su estructura. De tal manera que a partir del 50 entonces comienza a trabajar el Club de Conquistadores. Las clases, los trabajos de las instrucciones de la ciudad de jóvenes, las clases progresivas, como le llamamos, arrancan en el 1922. Amigo, compañero, camarada, que hoy es guía, y camarada mayor, que es guía mayor. Y no fue hasta 1931 cuando se establece la primera la primera graduación de guía mayor de esas clases que se hicieron. En el 1927, la conferencia general graduó allí las primeras clases progresivas, es decir, amigo, compañero y guía o camarada de ese tiempo. En el 28 se introducen las especialidades para que los jóvenes puedan desarrollar su liderazgo. Y entonces, en el 1931, pues se gradúa el primer guía mayor de la historia de la iglesia. Más o menos por allí es que vamos en ese sentido. Ahora,
me gustan dos fechas, tres fechas más que quiero compartir. El 78, que es cuando se le da el nombre al Departamento de Jóvenes Adventistas. ¿Por qué cambió de misionero voluntario JMB? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, algunos países, como y de manera especial Alemania, tuvo muchos problemas por la situación de la dictadura de Hitler y la Segunda Guerra Mundial. Así que muchos países no podían usar la palabra voluntarios ni misioneros. Y en ese sentido, la iglesia decidió entonces cambiar a jóvenes adventistas en el 1978. Pero en el 2005, la iglesia decide cambiar el nombre, porque ya no solamente jóvenes adventistas, sino que vota Departamento de Ministerios Juveniles, porque ya el Departamento JA o de jóvenes adventistas estaba involucrando a adolescentes, los conquistadores, y a niños menores pequeños, que eran los aventureros. Por tal razón, decidió en el 2005 la Conferencia General en un congreso hacer el cambio de Departamento de Ministerios Juveniles. Pero en el año 2015 tuvimos la última reestructuración cuando se crea el manual de liderazgo juvenil, ese ministerio especializado para trabajar con los jóvenes, y entonces cambia y adopta el nombre de Ministerios Juveniles Adventistas, MJA. Entonces, um, antes, 2005, era Departamento de Ministerios Juveniles. Y ahora es Ministerios Juveniles Adventistas. Ya no Departamento de Ministerios Juveniles, sino Ministerios Juveniles Adventistas. Como todavía en la actualidad se le llama hasta este año 2025 al Ministerio Juvenil. ¿Cuál es la filosofía, la misión de los ministerios juveniles, queridos jóvenes? La filosofía está enraizada en la palabra de Dios. De paso, hay un libro, se llama Conducción Divina, Presión Mundana, del pastor Malcolm Allen, que fue director de Conquistadores por allá del año 1990-95, me parece que fue un libro extraordinario. De pastor trata la filosofía nuestra basada en la palabra de Dios y del espíritu de profecía. Así que ese libro está en las tiendas de libros de nuestras asociaciones. Así que yo le recomiendo, y no sé si está en la internet, lo puede buscar. Presión divina, conducción, conducción a presión mundana, conducción divina, presión mundana. Así es, que hace tanto tiempo que lo leí. Conducción divina, presión mundana, Malcolm Allen. Así que allí le animamos, porque allí está definido dónde está basada nuestra filosofía. Y aquí solamente extraje un poquito acerca de la parte más importante para mí de la filosofía, que es el servicio, el liderazgo de servicio. Nosotros creemos en el liderazgo siervo. Jesús vino para servir y no para ser servido. Así que el Señor Jesucristo nos da a nosotros ese ejemplo de liderazgo. Y eso es parte de la filosofía de los ministerios juveniles adventistas. La hermana White, en el libro Obreros Evangélicos, escribió por allá, fue publicado por allá por 1948, lo siguiente: los jóvenes son el objeto especial de los ataques de Satanás. Escuchen bien, jóvenes. Los ataques de Satanás, ustedes son los especiales, objetivos especiales. Recuerden que la juventud representa el 60% de la iglesia, menos de 30 años. Así que si el diablo ataca a los jóvenes, está atacando al 60% de la iglesia. Por eso, la bondad, la cortesía, simpatía que fluye de un corazón lleno de Jesús, del amor de Jesús, gana su confianza, los salvará de muchos dardos del enemigo. Por eso ustedes jóvenes deben estudiar más, y nosotros, y por eso el curso de líder juvenil, por eso esta linda certificación de la Asociación del Norte, para ayudar a entender los problemas de la juventud, para trabajar con ellos a través de la oración y la sabiduría, de tal manera que podamos conservar, preparar y entrenar a los chicos y chicas de este ministerio juvenil para salir a la predicación del evangelio. Y para eso se están ustedes preparando en esta certificación. Está dirigiéndose a de jóvenes, posiblemente son parte de alguna directiva de jóvenes, trabajan en alguna iglesia como líder juvenil, y por eso es tan importante lo que estamos haciendo, porque el diablo está detrás del 60% de los miembros de esta iglesia. ¿Cuál es la misión y la visión de este ministerio lindo? Guiar a los jóvenes a una experiencia salvadora con Cristo, número uno, y dos, ayudarlo a aceptar su llamado al discipulado, salvación y servicio. El Señor te llama a una relación con Él, y para que vayas a llevar a otros a los pies de Cristo. El que tiene, da. El que no tiene, no da. Simplemente. Nuestra misión y visión
se establecen sobre la base de la vida y el ministerio de Jesucristo, como ya dije anteriormente. Así que es llegar a los jóvenes donde están, ofrecerle el cuidado, pastorar, y no solo como guías espirituales, sino como consejeros y amigos. A todos, sin importar distinción, como Jesús, que es nuestro modelo, somos llamados delante de un ministerio relacional que resulte un buen trato cada cierto tiempo. O sea, nuestro ministerio es un ministerio de relación, relacional. Por eso el cuidado, por eso el trato y por eso la cortesía, la bondad y todos esos elementos que nos caracterizan. Nuestra misión, visión, además, tiene mucho que ver con la experiencia de Hechos 2, 42, 47. Seguimos el modelo bíblico de la iglesia primitiva, que se reunían en casas y allí entonces trabajaban en favor de ellos y de la comunidad, bajo la premisa de la gracia, adoración, comunidad y servicio. Eran cuatro fuerzas que estaban íntimamente ligadas en el trabajo misionero y que también el Ministerio Juvenil Adventista tiene entrelazado en el ADN desde su nacimiento. Por esa razón, tiene que cumplir por la juventud, para la juventud y con la juventud el modelo de Hechos 2, 42 al 47. Así que cuando me preguntan, pastor, ¿cuáles son los objetivos? Allá la revista Señales de los Tiempos publicó por los años de 1893, noten, 1879, un par de años, ni siquiera 20 años habían pasado de la primera reunión de la sociedad de jóvenes, colocaron cuáles eran los objetivos de ministerio. Capacitar a la juventud para trabajar en favor de otros jóvenes, lo que estamos haciendo ahora con ustedes. Dos, reclutar a la juventud para ayudar a su iglesia y a aquellos que profesan ser guardadores del sábado, es decir, los miembros jóvenes de la iglesia. Y número tres, trabajar por aquellos que no son de nuestra fe, es decir, el trabajo misionero. Así que el primer trabajo es capacitarlos a ustedes, el segundo es que ustedes trabajan en favor de los jóvenes que ya están en la iglesia y tercero, trabajan aquellos jóvenes que todavía no son miembros de la iglesia adventista del séptimo día. Así que nuestro llamado es a orar juntos con ellos, estudiar la palabra de Dios con ellos, fraternizar con ellos, crear programas, iniciativas y actividades con ellos, de tal manera, que puedan ser traídos y enraizados en nuestro Señor Jesucristo. Así que, ¿cuál fueron esos objetivos planteados cuando se estableció el Departamento de Jóvenes en el año 1907 y el pastor Keynes, que fue elegido? Él trazó lo siguiente: aumentar el nivel de la vida devocional de los jóvenes, elevar los estándares de permanencia de la juventud dentro de la iglesia. Tenemos una pérdida de un 30% aproximadamente de la juventud de nuestra iglesia por año a nivel mundial, me parece que es. Educar y capacitar a la juventud para el servicio, proveer oportunidades para el alcance de otros y el servicio, enseñar los principios del discipulado, guiar a la juventud hacia el descubrimiento de su valor propio y de sus dones espirituales. Así que estos fueron los objetivos que se trazó el Ministerio Juvenil por allá, más de 100 años atrás, y creo que siguen siendo nuestros mismos objetivos de igual manera en este año 2025. Ahora, ¿cómo se estructura el Ministerio Juvenil Adventista? El Ministerio Juvenil Adventista tiene dos ramas que atiende dos sectores por materia de edad en la iglesia. Tenemos el Ministerio de Menores, que son los niños de 4 a 15 años. Ministerio de Menores, niños de 4 a 15 años, que incluye los aventureros de 4 a 9 años. Fortalecer la relación padre-hijo, es lo que tenemos en el logo incluso del aventurero, la familia padre-hijo. Y tenemos allí unas clases que se estructuraron para ellos, desde clase de cordero con los 4 años hasta las clases de manos ayudadoras con 9 años. Así que los niños desde los 4 a los 9 pasan por estas clases para fortalecer la relación padre-hijo. Y luego tenemos el Ministerio de Conquistadores. Este es el Ministerio de Menores. Conquistadores, que va de 10 a 15 años, donde son los años críticos, la esponja que más absorben. Por eso la identidad, que es la parte más difícil, es cuando ellos la forjan en estos 10 a 15 años, preadolescentes y adolescentes. Por esa razón, es tan importante que nuestros chicos y chicas reciban una educación basada en valores, orientada en Jesús, en un modelo de servicio, para cuando ya sean jóvenes, jóvenes adultos, puedan ya dar todo lo que puedan para gloria del Señor. Así que tenemos las clases de los conquistadores, que va desde amigo hasta la clase de guía. Y entonces la última clase, que es la clase de guía mayor. Permítanme hacer un paréntesis aquí. Guía mayor no es un club, no es una escuela. Guía mayor es una clase
que son los que atienden a los conquistadores y a los aventureros. Por esa razón, no tiene estructura y no está en el manual de la iglesia. Si aparece aventureros, tiene estructura, tiene su uniforme, tiene sus clases, tiene sus especialidades. Aparecen los conquistadores, tiene estructura, tiene su uniforme, tiene sus clases y aparecen en el manual de la iglesia. Guías mayores no tiene estructura, no tiene uniforme, no tiene clases y no tiene especialidades. Noten que los guías mayores usan el uniforme de los conquistadores, quizá algún que otro color, utilizan las clases de los conquistadores y las especialidades de los conquistadores. La iglesia adventista, el director, bueno, el pastor Peralta, que era director hace unos meses atrás, nos dijo en una vez en una reunión que yo pude participar, que estaban intentando eh, hacer el club de guías mayores. Pero permítame decirle que varias de las razones por las que esto no ha ocurrido es porque no en todas las divisiones hay club de guías mayores o escuela de guías mayores, como lo hay aquí en nuestra unión, en nuestro campo, la Asociación Dominicana del Norte y prácticamente en el continente. Pero hay otros lugares en Europa y en África que no tienen guías mayores. Incluso hay lugares que no pueden usar uniforme como nosotros lo usamos y lo único que pueden usar es la pañoleta o el pañuelo. Aquí que nosotros usamos en el uniforme. Por esa razón, el Club de Guías Mayores no ha podido llegar. En cambio, el Club de Conquistadores sí puede establecerse en esos lugares porque son menores. Pero ya los jóvenes de 16 años en adelante, 18, que ya son mayores de edad, o 21, dependiendo del país, no pueden portar uniformes. Y por esa razón, en muchos lugares no tenemos guías mayores, como lo tenemos aquí en nuestra unión, en nuestro campo de la Asociación Dominicana del Norte, solo para que tengan una idea. Así que la otra rama que atiende el Ministerio Juvenil son los ministerios de jóvenes. Ya vimos el Ministerio de Menores, Aventureros y Conquistadores, ahora vemos al Ministerio de Jóvenes, que va de 16 a 30 años. Tenemos el Ministerio de los Embajadores, que está diseñado para jóvenes de 16 a 21 años y que ayuda a los jóvenes que salen de las clases de conquistadores a los 15 años hasta que son mayores de edad en muchísimos países con 21 años a tener algún programa para ellos, porque ya no hay programa para ellos después de los 15 años. Así que la iglesia votó y organizó en el 2013 pues el Ministerio de Embajadores. Debo decirle que en nuestra unión eso no existe, o al menos hasta donde tengo ahora conocimiento, hasta el día de hoy, no creo que existan, puede ser, no sé, si existen en nuestra división, hay algunos lugares, hay algunas uniones que tienen el programa y algunos lugares de otras divisiones de este continente, pero en otras divisiones como Europa y África, esto es un ministerio muy fuerte, demasiado fuerte, se reúne bastante, tiene muchísimos miembros. Por esa razón, aunque aquí no lo conozcamos, es bueno que ustedes lo sepan, de tal manera que si lo ven o viajan y se encuentran con esto, ya sepan lo que esto significa. Allí es buscar un sistema para tratar de mantener a esos jóvenes dentro del ambiente de nuestra iglesia. Así que ellos tienen un manual, tienen un uniforme, tienen una bandera y tienen botones. Así que por eso tiene estructura y eso sí aparece en el manual de la iglesia. Luego tenemos el Ministerio de Jóvenes Adultos de 22 a 30 años y hasta 39 y 40, 39 tengo yo. Así que todo lo que pasamos de 30 años seguimos dentro de este ministerio porque nos gusta, nos gusta. Y la idea es que esta generación pueda dirigir, pueda aprender para dirigir los chicos, a todos los menores de 22 años hacia abajo. Ese es el objetivo de los jóvenes, que trabajen, que se capaciten, trabajen por los jóvenes de la iglesia y trabajen por los jóvenes fuera de la iglesia. Así que también tenemos este recurso que es un manual de líder juvenil que ustedes están trabajando, que se lo hicieron llegar o se lo harán llegar y que ustedes deben estudiarlo y leerlo con oración porque van a atender al sector más grande de la iglesia, que es el sector del ministerio juvenil. Aquí queda ya la estructura como tal, los menores de 4 a 15 años, aventureros y conquistadores, los que se gradúan de guía mayor, entonces atienden a los aventureros y conquistadores, ¿no? Una triste realidad, pero así es. Los guías mayores que no tienen estructura deben atender a los guías, a los aventureros y a los conquistadores. Y tenemos los menores los jóvenes, menores jóvenes adultos, los exactos menores jóvenes adultos, que van desde los 16 años hasta los 30 en adelante, no puedo ponerle fecha a los 30, ponerle un stop a los 30, sino que siguen para allá.
Y entonces el líder juvenil, que en este caso eres tú, que te está preparando a través de esta certificación para atender a los embajadores de 16 a 21 años y a los jóvenes adultos de 22 años en adelante. Realmente, como en este país no tenemos embajadores, o creo que el norte no tiene embajadores en este caso particular, entonces el líder juvenil trabaja con los jóvenes adultos, la sociedad de jóvenes y todos los chicos de 16 años en adelante. Así que, queridos líderes, esta es la estructura, historia del Ministerio Juvenil Adventista. Yo te animo a que ores por tu iglesia, conozca tu iglesia, conozca el Ministerio Juvenil por dentro, porque esto te va a dar fuerza, motivación y valor para hacer lo mejor para Dios, para gloria de su nombre. Así que muchas gracias. Es un honor para mí poder compartir estos datos para toda la Asociación Dominicana del Norte y los demás líderes y personas que han de ver este video colgado en esta página del Ministerio Juvenil, de esta asociación. Es un gran honor, estamos a las órdenes, esperemos que haya sido de bendición y entonces el Señor pueda bendecirlo grandemente en el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Nicole, el micrófono. Buenas noches para todos y cada uno de ustedes. Quiero recordarles a todos que todos los martes y jueves seguimos con nuestros seminarios. No se lo pueden perder. Son muy beneficiosos gracias a nuestro pastor Jorge Luis por este maravilloso seminario del día de esta noche. Quiero recordarle también que se suscriban al canal de YouTube, que en los comentarios pongan su nombre, su iglesia y su zona. Y obviamente denle like a nuestros videos, ¿verdad que sí? Y ya para finalizar, quiero que nuestro pastor, por favor, nos despida en oración. Un gran honor, Nicole. Muchísimas gracias. Oramos por esta linda juventud de la Asociación Dominicana del Norte. Querido Padre Celestial, a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Un gran honor, Señor, el poder compartir con toda la juventud, el liderazgo, la crema innata que ha de prepararse para seguir desarrollando este lindo ministerio en favor de nuestros jóvenes y de aquellos jóvenes que necesitan de tu presencia. Bendice al pastor regalado, su esposa, su equipo de ministerio juvenil y que ellos juntos puedan, Señor, desarrollar este lindo sector de la iglesia que representa el 60% de nuestra iglesia mundial y por ende también de este campo en el norte de la República Dominicana. Invístelo, bautízalo con tu Santo Espíritu y que por tu gracia y tu misericordia este ministerio siga creciendo, pujando para gloria del Señor. Oramos por ellos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.